Tengan ustedes un saludo de parte de quienes vamos a estar en este programa para ver si podemos llegar a un acuerdo por la educación. Cosa complejísima y difícil, ¿no es cierto? Yo recuerdo, y voy a comenzar preguntándoles luego de un pequeño video. Conmigo, por cierto, está Freddy Javier Álvarez González, tocayo. Freddy es el rector de la flamante Universidad Nacional de Educación. Tremenda responsabilidad que tienen algunos de los maestros que aquí se presentan, porque ellos van a formar a los profesores que a su vez van a formar a los jóvenes que van a modelar este siglo. Vamos a ver cuáles son las ideas, cómo vamos a hacer esto. Y junto a Freddy se encuentra Graciela de la Caridad Urias Arboláez. Ella es de nacionalidad cubana, y si algo tiene Cuba, de las muchas cosas que tiene, es una excelencia en la educación, reconocida mundialmente, ¿no es cierto? Es un pueblo educado, el pueblo cubano. Invirtieron lo mucho o lo poco que tenían en educación y en salud como las áreas fundamentales, y nos alegra mucho que tú estés de coordinadora académica de la Universidad Ecuatoriana de Educadores. Ya vamos a conocer cuáles son los criterios. Y junto a nosotros se encuentra un gran arquitecto, un hombre que privilegia la belleza, que viene de sus antepasados, ¿no es cierto?, de los pueblos quichua, que tenían una armonía fantástica. Y si no, veamos lo que es Machu Picchu, lo que es el camino del Inca, lo que son todos los vestigios y la forma de vivir, de vestir, de comer, el Amashua, Maquilla y Amayuya, es decir, las grandes enseñanzas que tenemos todos en este hermoso país que es el Ecuador, gracias a la herencia de los primeros pueblos de nuestra primera historia. Pero bueno, queremos conversar. Mucha gente no sabe nada de la UNAE. Cuando le decimos qué es la UNAE, no saben si es una marca de algún producto, si es que es una línea de aviación. Habíamos preguntado porque acaba de nacer este año. Es nuevita, pero es la universidad para los maestros ecuatorianos. Vamos a ver un pequeño video, un poquito más de un minuto. Vean ustedes lo que es la UNAE. Javier Loyola, conocida también como Chuquipata, una pequeña parroquia del cantón Azogues, capital de la provincia del Cañar al sur del Ecuador. Un sector donde la herrería, el arte del tallado en piedra y el tejido en paja toquilla han elevado el talento y la sensibilidad de su gente hacia otras dimensiones. Y justamente en este lugar, desde marzo del 2014, se inició la transformación integral del sistema docente del Ecuador en todos sus niveles. Este es el lugar desde donde el sueño de la revolución del conocimiento se empieza a consolidar. Es la casa de la nueva Universidad Nacional de Educación, el lugar donde se forman los docentes del Ecuador de la nueva era. Mi vocación siempre fue ser docente, ya me desarrollé dentro del campo de la docencia, quería mejorar, quería ampliar, quería renovarme. El nuevo magisterio tiene que cambiar todos esos conceptos antiguos que tiene que renovarse. La Universidad Nacional de Educación tendrá como objetivo fundamental y exclusivo la formación del nuevo magisterio que cambiará la historia de la educación. Tremenda responsabilidad, Freddy. Tremenda responsabilidad, cambiar la historia. ¿Cómo vamos a cambiarla? Bueno, la Universidad Nacional de Educación aparece por primera vez en la Constitución del 2008 y luego ya plasmada en la LOES en el 2010. Inmediatamente va a aparecer en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Yo creo que esto es un proyecto que pertenece al Ecuador, un proyecto trascendental porque todos sabemos que el lugar privilegiado para la transformación de las sociedades y de manera exclusiva siempre es la educación. Pero la particularidad de la Universidad Nacional de Educación es la de la formación de futuros docentes.
Es decir, es una universidad que dentro del gran panorama de este Ecuador volcánico, revolucionario, de transformaciones, aparece vinculado con este proyecto que implica, yo diría que dos líneas fundamentales. La una, poder preparar a los docentes del 2025 en adelante, ¿no? Y al mismo tiempo... O sea, los que van a salir de la universidad serán los profesores a partir del 2025. En realidad, la primera promoción va a ser en el 2020, la que comenzó ahora. ¿Y por qué dices 2025? Porque todo lo que estamos modelando en el orden pedagógico de la investigación de valores del profesor con lo que llamamos también un juicio pedagógico está orientado un poco de manera prospectiva a las sociedades futuras, ¿no? Colocamos esa fecha como una fecha de posible evaluación. La educación no puede ser evaluada en intervalos muy pequeños. O sea, la idea es que en el año 2025 ya se podría decir, a ver, ¿ha funcionado esto? Exactamente. ¿Cuánto les ponemos de calificación? Ahora sí. ¿Se califica sobre qué? ¿Sobre 10, sobre 20, sobre 100? No, las calificaciones ahora son más del orden cualitativo, ¿no? Excelencia, sobresaliente, bueno, hay otro modelo de evaluación dentro de la educación. ¿Qué es para ti, Graciela, la excelencia? O sea, yo supongo, aunque no estoy muy de acuerdo, ya voy a decir por qué, que lo que se busca es la excelencia, ¿no? Que lo que se busca es lo mejor, ¿o no? Sí, realmente nosotros buscamos la excelencia porque buscamos formar un profesional que logre las transformaciones del sistema educativo ecuatoriano. Como bien está planteado en el Plan Nacional de Buen Vivir, si tenemos necesidad de revolucionar el sistema educativo, tenemos que empezar por formar profesionales diferentes a los que hemos tenido tradicionalmente en las universidades, en las aulas. Es por eso que... ¿Qué es lo diferente? Yo digo para que nos entiendan, hay miles de padres de familia, de jóvenes, de estudiantes tratando de entender qué va a ser la diferencia entre esta nueva universidad y lo que teníamos antes. Bueno, yo creo que la diferencia esencial está en el modelo pedagógico con el cual nosotros estamos formando los nuevos profesionales. Es un modelo pedagógico que tiene un espacio de formación presencial en aulas que contiene un 60% del tiempo del estudiante. Ese 60% está acompañado de un 30% de utilización de las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el aprendizaje y el autoaprendizaje de los estudiantes, y como un componente esencial está el hecho que el 40% del tiempo de estudiantes en nuestra universidad está dedicado a las prácticas preprofesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante desde la primera semana de integrado a nuestros ciclos académicos está vinculado a una institución educativa. Tenemos 4 días de clase en aulas y 1 día de trabajo en la institución educativa. El estudiante en la UNAE viene a trabajar, como nos dice el doctor Ángel Pérez Gómez, quien es el mentor de nuestro modelo educativo. El estudiante en la UNAE viene a trabajar y el estudio forma parte de ese trabajo, pero también investiga, también aplica en la práctica. En esa práctica se vinculan o se articulan procesos tan importantes como el vínculo con la colectividad, las tutorías personalizadas y todo eso desemboca en proyectos integradores de saberes que llevan el proceso de formación del docente como investigador. Vamos a agradecer mucho a todas las personas que nos manden sus mensajes. Vamos a tratar de contestar durante esta hora muchas de sus inquietudes a hashtag Acuerdo Buen Vivir. ¿No es cierto? Usted pone hashtag Acuerdo Buen Vivir y denos su opinión, denos qué piensa, cuál es su criterio. Todo esto suena muy nuevo, pero ¿no sería tal vez, Julio, que lo que necesitamos es algo viejo? ¿No será que los ancestros, lo que había hace 500 años es lo que hay que rescatar? ¿Cuál es la voz? Por cierto, Julio es un gran arquitecto, ¿no es cierto? Es un arquitecto ecuatoriano del pueblo quichua de Otavalo y es un educador. ¿Cómo ves tú a esta universidad? ¿Y cuál sería el aporte de nuestros pueblos originarios a este gran proyecto nuevo?
alituta tukuy mashikuna kaypi mikanchi ñukanchi ñawpa rimay rimangapa ñukanchi yuyayman rimangapa shina mikanchi kaypi mikanchi. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Este tipo de encuentros, estos conversatorios nos ayuda justamente a entender lo que es en sí el summa causa, que está en la Constitución desde el 2008. ¿Sí? Está promulgado. Hasta la fecha nosotros desde los pueblos originarios hemos planteado, y está eso inmerso dentro de la Constitución y de las leyes, sobre el derecho a nuestra educación con pertinencia. Y esta educación con pertinencia tiene que ver desde el ámbito formativo, es decir, desde edades tempranas hasta la profesionalización. En razón de que nosotros buscamos justamente a través del diálogo de saberes encontrar el buen vivir. El buen vivir es integral, no se lo puede tratar de manera muy especializada. El buen vivir es el desafío. El buen vivir en la universidad? El buen vivir, Julio, ¿qué es? El buen vivir, ¿cómo se aprende eso? ¿Cómo se aprende? Nosotros desde Amauta Huasi manejamos el buen vivir bajo 4 principios. El desafío de la interculturalidad, el desafío de las cosmovisiones, el desafío de del mundo vivo y el desafío de las tecnociencias para la vida. Así es como nosotros manejamos, y de ahí esto se enmarca dentro de lo que nosotros decimos el AINI, es decir, la reciprocidad, proporcionalidad, correspondencia. Bajo esos criterios nosotros hemos propuesto otro tipo de educación que es aprender haciendo, bajo el criterio de 5 niveles de educación, que no es educación, más bien es conocimiento, porque para nosotros educar es dogmatizar. Para nosotros más bien la educación en sí es todo lo referente al aprendizaje en vida, caminando, conociendo. Bajo ese criterio nosotros hemos desarrollado aprender a aprender, aprender a desaprender, aprender a reaprender y aprender a emprender. Y con eso se hace aprender toda la vida, y eso es parte de lo que nosotros decimos el summa causa. Bueno, yo creo Freddy, para el próximo segmento, enseguida del corte volvemos con esto. Yo creo que un encuentro con Julio, con los pensadores de los pueblos indígenas, es esencial, ¿no es cierto?, para ir modelando a la universidad con la esencia que nos viene desde hace miles de años, ¿no? Y que está en cada rincón del Ecuador, en cada artesanía, en la comida, en las cosas simples y sencillas de la vida y en las cosas hermosas. De eso vamos a hablar enseguida que regresamos. Esta universidad tiene un esplendoroso campus, ¿no es cierto? Hay gente que dice, bueno, ya se hizo la primera parte, tenemos la casa que nunca teníamos, ¿no es cierto? Teníamos problemas de tener bancas, de tener espacios dignos para la gente, eso ya lo tenemos. Veamos qué es lo que hay hasta ahora para que luego Freddy y Graciela y Julio nos digan qué es lo que va a haber dentro de esta cosa hermosa. Con 16 aulas, 3 laboratorios, un auditorio, comedor y acogedoras áreas de recreación. El sueño es la construcción de un campus universitario definitivo, que ocupará alrededor de 47 hectáreas y modificará radicalmente el entorno, generando nuevas economías, empleo y productividad. Un campus que acogerá a más de 7,000 estudiantes provenientes de todos los sectores del país. Una mega estructura, implementada con la más alta tecnología que irá de la mano con la gratuidad y la excelencia en educación. El Ecuador es un país pluricultural, intercultural, y eso está en nuestra Constitución. Entonces es súper importante que la universidad haya tenido esa visión de la carrera de educación intercultural bilingüe. Hay full etnias, culturas aquí en el Ecuador, en costa, sierra, en la Amazonía, y es súper interesante poder aplicar esto que voy a seguir el año que viene.
Yo sufrí discriminación, racismo en el colegio y fue súper complicado vivir con ese tipo de cosas. Me imagino una educación de equidad, igualdad, respeto. Es en este valle privilegiado, desde donde académicos nacionales y extranjeros del más alto nivel, llamados mediante una convocatoria internacional, tendrán la responsabilidad de formar a los formadores de las nuevas generaciones de ciudadanos comprometidos con el nuevo país. Es en la Universidad Nacional de la Educación, en donde se fortalece y se consolida la revolución del conocimiento. Estuve en Cambridge con académicos de varios lugares del mundo y hay algo que les sorprende a los académicos y que hace parte ya de la realidad de la universidad y de la educación en general, y es que la educación es gratuita. Eso sorprende porque en estos países normalmente y antes de la Revolución Ciudadana, para poder tener la educación costaba. Para poder tener buenos lugares había que ir siempre a lo privado. Aunque hay países, ¿no? Alemania, por ejemplo, son gratis las universidades. Tal vez por eso han logrado también esos niveles de desarrollo en gran medida, ¿no? Sí, la otra cuestión es la excelencia. La excelencia entendida esta desde un punto de vista meritocrático, pero colocar a los mejores profesores de diferentes partes del mundo. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los profesores? En este momento estamos con profesores de 12 países del mundo. 12 países. Sí. El 40% de nuestros profesores son ecuatorianos. Y estamos reclutando profesores en otros países del mundo por el tipo de carreras que estamos lanzando. ¿Cuántos profesores tendría ya completa la universidad? ¿Y cuántos están ahora? El proyectado para el 2025 son 700 PhD, ¿no? 700 sí, PhD. Sí. O sea, se necesitan PhDs. ¿Por qué siempre se busca el título más que la capacidad? O sea que Simón Rodríguez no podría ser profesor, por ejemplo. Sí, no, evidentemente que hay saberes dentro de los pueblos, dentro de las sociedades, que son rescatados y que permiten también dentro de nuestra universidad el ingreso y la posibilidad de estar en procesos de aprendizaje. O sea, no 700, ¿cuántos hay ahora? En este momento 52. O sea, 52 profesores se convertirán en 700. ¿Y cuántos estudiantes hay ahora? En este momento tenemos 500 estudiantes, estamos esperando para dentro de 3 semanas 300 estudiantes. Pero en total, en el 25 ya completa la universidad. El campus va a tener capacidad para 7.200 estudiantes en Chuquipata, pero está diseñado también la construcción de 6 sedes en todo el país. Ahora, aquí Graciela, se forman los estudiantes de todos los niveles, o sea, desde estudiantes de primaria, de preprimaria, secundarios, universitarios. Es un poco todo tipo de profesional que va a enseñar. Sí, en este momento tenemos en ejecución, 2 carreras, la de educación inicial y la educación básica general. En el mes de octubre también abrimos la carrera de intercultural y bilingüe que recientemente nos fue aprobada. Tenemos como proyectos también para el mes de marzo del 2016 aprobar 3 nuevas carreras que estamos en proceso de construcción, que es la de educación especializada, la de educación de profesores de inglés, porque es un reclamo y una necesidad del país, y también una carrera que tenemos proyectada en un convenio con IQIAM para formar profesores para la enseñanza de las ciencias. Es una carrera que estamos gestando, estamos dando los primeros pasos con la asesoría de una miembro de nuestra comisión gestora, de la doctora Helen Quinn, que nos parece muy importante, muy necesaria, donde pensamos que los estudiantes tengan un tiempo de formación con nosotros acá en la UNAE, sobre todo en la parte pedagógica, en la parte metodológica, y vayan
unos 4 ciclos también a aprender las ciencias exactas a Iquian. Entonces eso es un gran reto que tenemos también, pero estamos dispuestos a enfrentarlo. Claro, además me parece que es de los primeros productos buenos de la nueva cooperación Estados Unidos-Cuba. Yo estuve recién en Stanford, entonces ahí está el aporte de Helen Quinn, una gran PhD norteamericana, y por Cuba está aquí Graciela como un ejemplo. Qué bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a que el ser humano comience a ver desde todas las perspectivas. Este tema de la educación bilingüe es un tema complejo, difícil, ¿no es cierto? Que hay diversas visiones. ¿Cuál sería tu criterio y tu aporte a esto para que se haga de la mejor manera, ¿no? Sí, una de ellas es descolonizar el pensamiento. Eso es lo que nos cuesta. Porque lamentablemente muchos de nosotros, lo hablo como pueblo originario, pues, puede ser que hablemos bien en nuestro idioma materno, el quichua, pero resulta que no manejamos la cosmovisión. Entonces, cuando viene esto del quichua unificado, ¿no? En los saludos, alipuncha, alituta, y si no contextualizo y solo saludo así puntualmente, no se va a entender. Entonces, algo está pasando. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que, primero, entrar en lo que es en sí la cosmovisión. Nosotros tenemos otra filosofía de vida. Por ejemplo, ¿cómo va a ser posible? Para nosotros el espacio-tiempo se maneja de la siguiente manera. Nosotros, para decir futuro, decimos ñaupapacha. Para decir pasado, decimos ñaupapacha. Pero ¿cómo las dos mismas palabras tienen el mismo sentido? Algo está pasando. Entonces, dicho de esta manera, el ejemplo de aprender idioma occidental es fácil porque tengo pasado, presente y futuro. Pero si yo quiero enseñar el quichua desde ese enfoque, no se va a entender. Si yo voy a una comunidad y solo saludo a alipuncha o alituta y me quedo callado, se descontextualiza y todo el mundo me queda viendo raro. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia es que nosotros, en nuestro idioma, nosotros tenemos muchas contextualizaciones. Por eso es que cuando se traduce al castellano, nos cae a nosotros los gerundios. Por favor, dame diciendo que por favor, deme abriendo la puerta. Dame llevando, dame ¿no? llevando. Esto a quien viene al Ecuador le llama la atención. Sí. Dice, han creado un idioma, un español distinto, que es el español que viene del quichua, ¿no? Así es. Dame llevando. Dame llevando. Entonces, porque somos demasiado permisivos. Es decir, dentro de nuestra lengua se esconden muchas cosas. Por eso es que a través de la lengua hemos reconstruido la historia. Y claro, nuestra historia no ha sido considerada dentro del sistema educativo convencional. Nos han terminado blanqueando, digamos, de esa manera. Es decir, nos han encuadrado bajo el sistema convencional. Y claro, ahí es cuando nosotros no nos ajustamos. Y muchos de nosotros terminamos cogiendo de pronto una carrera que no es la que responde a la comunidad. Entonces, ese es el gran tema. Sí, mira, Leopoldo decía, el gran filósofo mexicano, decía, no necesitamos que nos conquisten, porque el conquistador lamentablemente está dentro de nosotros. O sea, estamos autoconquistados, lo que tú decías, la colonización del pensamiento. ¿Para qué van a venir a conquistarnos si ya estamos conquistados? Y esto del lenguaje para mí es vital. O sea, yo creo que todos tenemos una pena inmensa de no ser como los paraguayos que hablemos todos quichua en este país. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso. El quichua es un idioma de una hermosura. Recién yo leí, Julio, algo que me pareció bellísimo, que decía que lo importante no son las palabras, que lo importante es la voz con las que se pronuncian esas palabras. Mira qué profundidad ese pensamiento, o sea, cómo se dicen las cosas. El runashimi, que está mal dicho quichua, es del quichua. Es que no es quichua, es runashimi. Por eso nosotros somos runacuna, es decir, somos seres humanos. Y como runacunas hablamos runashimi. Entonces, esto de quichua es otra reunión que tenemos que hacer porque es largo. Estamos conectados porque yo le quería decir a Ingrid, ¿qué te parece, Ingrid, si hacemos un programa solo para hablar del quichua, solo para hablar del lenguaje, del idioma? De que estás comprometido. Gracias. En una de las próximas semanas, junto con algunas otras personas especialistas en eso, porque esto yo creo, como terminamos, vamos a hacer un cambio, tenemos a 2 invitados más, Freddy va a continuar con nosotros. Tú como cubana, ¿cómo sentiste al llegar a este país? Además, estás en el Cañar, ¿no es cierto? Estás con el pueblo cañarejo, ¿no es cierto? Estás en uno de los sitios más indígenas del país, con mayor historia y tradición, ¿no es cierto? Cerquita de Ingapirca.
a donde supongo ya habrás ido. Claro. Sí, bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa. En primer lugar, porque he podido aprender de las culturas y los pueblos autóctonos que en Cuba no tenemos, porque el proceso de colonización lo exterminó. Y aquí yo estoy aprendiendo de mis alumnos cada día, de los alumnos que tenemos, de los representantes de los pueblos y las diferentes nacionalidades, que también los tuve en la Universidad de Cuenca, donde trabajé antes, y el intercambio con mis alumnos de la cultura cañari ha sido maravilloso. Es decir, nos han transmitido una cantidad de saberes ancestrales, una cosmovisión de la naturaleza, una empatía hacia los elementos que vienen de la naturaleza que nosotros no conocemos. Y nos cambia realmente la concepción que tenemos del mundo, de la vida. Nos han enseñado, por ejemplo, las maneras de vestir, las maneras de alimentarnos, la música, los rituales, los cantos fúnebres, los cantos de cuna. Entonces son tantos los elementos que me han aportado a mí en lo personal, que no tenía esas experiencias anteriores, que ha sido un proceso de crecimiento profesional. Y el hecho de que tengamos hoy la carrera de educación intercultural y bilingüe es un tremendo reto para poder lograr este diálogo de saberes, este intercambio de experiencia, donde los saberes ancestrales van a venir a encontrarse con los saberes de las ciencias pedagógicas, y tenemos como proyecto que se formen excelentes profesionales en el campo de la educación intercultural. Me voy a pasar un minutito porque hay el cambio. Yo digo, mira qué maravilla, Graciela, esa es una verdadera maestra, la que sabe que es más importante aprender que enseñar, y que no se puede enseñar sin aprender toda la vida. O sea, ella aprendió todo esto. El sombrero. A mí me dicen a veces, ¿por qué usas tú el sombrero? No siempre o casi siempre. A veces me saco, ya me voy a sacar el sombrero, ¿no es cierto? Pero es algo que me enseñó el pueblo indígena del Ecuador. ¿Qué significado tiene el sombrero? Bueno, yéndonos a la historia, revisando los libros de Guamampoma de Ayala en las crónicas del buen gobierno, justamente el asunto era protegerse del sol, pero también tenía un valor muy simbólico encerrado en eso. Y claro, eso ya no se puede evidenciar en nuestros sombreros actuales porque ya son colonizados. Claro, este no era el ya tipo están de sombrero colonizados. que se usaba, claro, porque tenían tucapus. Los tucapus son nuestros ideogramas, es nuestro quilca, nuestra escritura. En eso es lo que estamos nosotros justamente tratando de recuperar nuestras escrituras, porque ahí ¿Y por qué se usa siempre? A veces me dicen, pero ¿por qué usan no solo en exteriores, sino también en interiores? Ya. Pues es un tema de identidad. No, tiene que ver mucho con la parte solsticial, ¿sí? Lo que pasa es que el sol siempre está emitiendo los rayos ultravioletas. Para nosotros eso se llama un tú energético. Y ese tú energético termina en punta en la cabeza, ¿sí? Entonces, por eso es que nuestros guaguas cuando nacen con la coronita en forma de espiral, que es justamente el reflejo del tú, en donde ya se materializa. Entonces, justamente eso se requiere para el illa que decimos nosotros, la generación de la vida. Pero cuando nosotros ya estamos a esta edad, necesitamos protegernos del tú. Entonces, parte de eso está justamente el hecho ya de mantenerse estable, porque ya no necesitamos mucha energía. Es más o menos como esto de la leche materna. Solo se le da al bebé en su periodo de lactancia, pero ya más grandecitos no se le puede dar. Entonces, por eso es que en algunas comunidades, por ejemplo, el hecho de consumir la leche, ¿no? Resulta que no lo consumen porque dicen que les hace mal, y es verdad, porque la leche solamente es para edad párvula, en donde están creciendo los guaguas. Mira qué cosas tan interesantes. Regresamos enseguida. Yo quiero agradecerle a Graciela y a Julio muchísimo. Seguiremos encontrándonos para poder hablar un poco más, y ya sé un poco más de por qué uso yo el sombrero, ¿no? También yo estoy aprendiendo esto. Le dejemos un ratito que descanse aquí y seguimos con el programa, y muchas gracias por sus comentarios. Uno de los temas importantes e interesantes, por cierto, queremos darle la bienvenida. Aquí a mi izquierda se encuentra Nelly Miño Ramos, es la subcoordinadora de la red de maestros. Ella es una maestra, es una persona que trabaja cercanamente con estudiantes en la ciudad de Quito, aunque es formada en Guayaquil.
¿no es cierto?, en la Universidad de Guayaquil. Gracias por acompañarnos, Nelly. Y está también de la UNAE una psicóloga cuencana, Dalila Eras Benavides. Dalila, bienvenida. Ella es la directora de Bienestar Estudiantil de la Universidad de UNAE en El Cañar, que muchos no saben, pero queda cerquita de Cuenca. O sea, tú sigues viviendo en Cuenca. Sí, exactamente. ¿Cuánto te toma de Cuenca ir a Sogues, a la universidad de la ciudad de Cuenca? Hago más o menos unos 30 minutos. 30 minutos, como venir aquí del norte a sur de Quito. Te toma muchas veces 1 hora. O sea, sí, ir de una provincia nos toma esto. Miren, hay un tema que yo quería tratar y es muy interesante. Yo conocí que una entidad, y me llamó mucho la atención, que el príncipe Carlos de Inglaterra es un amante de rescatar la tradición de su país y del mundo. Entonces está estudiando la posibilidad, porque tienen en África, en el Caribe, en el Asia, en Europa, lo que le llaman la Escuela de las Artes Tradicionales, para enseñar algo que me pareció hermoso. Alguien me dijo, para enseñar la belleza. Yo creo que la belleza es la expresión del amor. El amor se expresa a través de la belleza. Y tal vez eso es algo de lo que hemos perdido en el mundo entero, con la cultura globalizada, con toda esta cultura de la comida chatarra, de la cultura basura realmente, que estamos llenos por todas partes. Entonces, enseñarle armonía al niño me parece vital. Hay un video pequeño, queremos que pongan mucha atención porque está en inglés, pero hay la traducción en español, para que vean ustedes cómo ellos plantean que la naturaleza es la gran maestra. Es decir, lo que dicen los pueblos indígenas, todo está en la Pachamama y todo está dentro de nosotros. Y que la belleza de un árbol debe ser reflejada en la belleza, cómo se construyen las casas, cómo se hacen todas las cosas alrededor nuestro. The whole issue of sacred geometry is of crucial importance to the work of my School of Traditional Arts, because as a result of years of painstaking study by people in the past, they began to understand the essential underlying principles beneath the surface on which the universe is based. And from that they drew so many lessons that enabled them to create the kind of architecture and craftsmanship which was so intimately reflective of those principles. If you look at a circle and you have the center, and from that center you trace a path of a radius to the circumference, that point on the circumference can be anywhere along the circumference, but it has the same path that every other point has to the center. If we trace our relationships always through that center, we will always have a coherent relationship. The problem we all face nowadays, I think, is increasing disconnection from the natural world and from where we've come from and so on. So to use, a compass and to build up from the circle, which is the foundation of everything really, the symbol of unity. So again, I'm taking the diagonal of the half square. They suddenly can discover their connection with the natural world, because then the geometry that they learn, they realize is linked to every flower, plant, tree, the way things grow, the way we grow and develop. They suddenly start to understand the fundamental connection with everything out there, instead of thinking they were completely separate from nature. Bueno, lo que nos dice el príncipe Carlos tiene una profundidad gigantesca. En el fondo está diciendo, nosotros no somos parte de la naturaleza, del universo. El universo es parte de nosotros. El universo está metido dentro de nosotros. Y por eso es que a lo largo de la historia los pueblos se inspiraban en las estrellas, en el movimiento, se inspiraban en la belleza de las montañas, en la forma de ser de los ríos, y construían sus casas, sus objetos. Por eso es que es tan hermoso ver cualquier artesanía, y tú como cuencana, ¿no? Por cierto, entiendo que están ellos pensando que podría ser Cuenca
la capital de esta escuela para toda América Latina, lo que sería, y los cuencanos se merecen en eso, ¿no? Pero ¿qué dices, Dalila? Yo sé que tu formación es de psicológica, pero ¿cómo ves tú este encuentro del ser profundo que está dentro de nosotros, dentro de la enseñanza? Me parece que es un elemento tan importante el reconocernos como seres que estamos inmersos en esta naturaleza, el reconocer que estamos compuestos de todos los elementos de la naturaleza. Eso nos da ese tinte, esa forma de vernos como seres humanos mismos, ¿no? Y desde esa postura mismo, en la Universidad Nacional de la Educación, pues tenemos como principal guía el trabajo relacionado al desarrollo personal, al desarrollo humano integral. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre cuidamos mucho que haya ese vínculo con la naturaleza. Bueno, yo creo que eso, y seguramente Nelly estarás de acuerdo, espero, supongo, que tal vez ese es uno de los cambios trascendentales con lo anterior, que antes se creía como que ya sabíamos todo, vengan a nosotros, escúchenle al maestro y lo que tienen que hacer es esto. Y se repetía año tras año lo mismo desde mucho tiempo atrás. ¿No será que esto de la interacción, de la participación ciudadana y de saber qué tenemos adentro, lo que va a construir los maestros del futuro y los seres del futuro? ¿Qué opinan ustedes como profesores? Totalmente de acuerdo, Freddy. Creo que es más, históricamente se ha marcado un antes y un después en este momento en educación. Un antes que todos lo conocemos y no voy a detallar en este momento, sino más bien el ahora. El saber que la educación está siendo transformadora y está transformándose también. El saber que los docentes tenemos un rol muy distinto, precisamente el que acabas de decir, el pensar en la excelencia académica acompañada siempre de la excelencia humana. Y para eso pues tenemos que adoptar algunas premisas que tú acabas de nombrar. Sí, representantes de esta escuela, del Príncipe Carlos, estuvieron en la universidad y estuvimos conversando sobre la importancia de un taller a nivel nacional sobre estos saberes tradicionales. Esto va a ser pronto, ¿no? Sí. En noviembre, octubre. Para el mes de noviembre, octubre. En Azogues. En Azogues. En octubre más bien vamos a tener un congreso internacional sobre educación, calidad y buen vivir, donde estamos esperando representantes de toda la región para hacer una discusión bien interesante. Pero volviendo a la idea del Príncipe Carlos, yo creo que es una idea que nos recuerda que la pregunta más importante en educación siempre tiene que ver con qué tipo de, en el caso nuestro, para qué sociedad formamos nosotros los maestros y las futuras maestras, ¿no? Y creo que el buen vivir es el sur, en realidad, de las agendas que tienen que ver con educación. Y una agenda que implica para nosotros dentro de la UNADE dos cosas: no solamente preparar los nuevos docentes, los docentes del siglo XXI, sino mejorar los existentes, los 156.000 maestros, y mejorarlos bajo este tipo de preguntas, es decir, ¿qué es el buen vivir? En este momento hay 156.000 maestros. Yo pensé que era 180.000. Bueno, el dato que nosotros recibimos es de mayo, ¿no? De las estadísticas de mayo. Entonces, un poco direccionarlo hacia allá es lo que nos interesa. Eso tiene que ver con calidad en infraestructura, calidad en la enseñanza, un modelo pedagógico científico, pero hay un término que nos envía nuevamente a la propuesta del Príncipe Carlos, y es apostarle por una universalidad intercultural. Me parece que el buen vivir está en los pueblos originarios del mundo, está en las sociedades, y está muy escondido, y esto lo que permite es como volverlo a escudriñar, volverlo a hacer presente dentro de los saberes, dentro de la producción de conocimientos, como elementos fundamentales para un docente del siglo XXI. ¿Quién se hubiese imaginado, Dalila, Azogues como el vértice, el centro de la reflexión de educación para toda América Latina?
¿no? Una ciudad pequeñita que no se le tomaba mucho en cuenta, ahora está transformándose en un centro de irradiación de la enseñanza, ¿no? ¿Qué es para ti ser profesor? Bueno, para mí dentro de la Universidad Nacional de Educación me parece que precisamente todos los procesos de aprendizaje están en la construcción y reconstrucción de significados. Entonces, no es específicamente el decir que es un lugar pequeño o un lugar grande, es lo que podemos hacer en ese sitio, ¿no? Y yo creo que hay muchos espacios, muchas propuestas, muchos momentos y espacios de creación, principalmente en todas las actividades que venimos realizando en la universidad. Eso es parte del establecer centros fundamentales para el futuro del país, no solo en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, sino comenzar a tener un desarrollo en el resto del país. Vamos a regresar para culminar en nuestros últimos 15 minutos en un momento más para llegar a las conclusiones. ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Cómo se puede llegar a la universidad? Exactamente, ¿cuál es, Nelly, ese nuevo ser humano que forme parte de la nueva civilización que se estará formando en las aulas de la UNAI? Quisiera que ustedes le digan al país lo que ustedes quieren decir. Miles de personas están en este momento viéndoles a través de este programa. Como repito, padres de familia, estudiantes, futuros maestros, maestros, que también quisiera que sea una de las preguntas, ¿pueden los maestros ir a reespecializarse a la universidad? No solo es para los nuevos estudiantes, es para cualquier maestro, pero adelante, comencemos contigo, Nelly, Dalila, Freddy. Bueno, las cámaras están aquí. El mensaje es decirle a nuestros estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad, como dije en un inicio, esta transformación de la educación es la que va a sostener esa fe que ellos tienen en un mejor futuro. Creo que todo lo que se está haciendo en educación es garantizar un futuro de calidad, de calidez. Ya no, como decía Freddy hace un momento, el hecho de que tengamos un currículo que siempre lo vamos repitiendo año a año, sino que ir descubriendo cada vez, con cada grupo de estudiantes, cuánta potencialidad tengo yo para brindarles a ellos. Bueno, de mi parte, pues quisiera invitarles a todos, a todas, a que puedan ser parte también de este proceso, de esta revolución educativa, ¿no? Que es a través de la Universidad Nacional de Educación. Ustedes pueden acceder. Realmente, como plus de la universidad, nosotros trabajamos por la garantía, por la restitución de derechos. Creo que ese es uno de los elementos fundamentales con los que nos manejamos en la Universidad Nacional de Educación. Entonces, tenemos el acceso a becas también, que facilita propiamente el acceso a la educación. El acceso, la permanencia, la garantía específicamente de que tengamos un proceso. Es decir, ¿hay que pagar la universidad? No, no. ¿Y por qué lo de becas? Tenemos dos espacios de becas, ¿no? Digámoslo así. Una que está con el Instituto de Fomento al Talento Humano, que son las becas nacionales que tienen acceso a todos los estudiantes que ingresan también a la universidad. ¿Cuál es la diferencia entre tener beca y no tener beca? Ya, una beca es una remuneración que se les entrega a los estudiantes. La idea es poder trabajar en consonancia con el principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Ya, pero ¿cuál es, Freddy? ¿Nos puedes ampliar cuánto es, cómo es esto? Son 300. Porque cuando tú dices becas parecería como que hay otros que pagan, no, y otros que son becados. ¿Cómo es esto? Todos nuestros estudiantes en la universidad reciben beca del Estado, todos, absolutamente. O sea, la educación todos. no cuesta. No, es gratuita, pero para ir a vivir a Javier Loyola de cualquier otra parroquia del Ecuador, cualquier estudiante necesita un colchón económico. Eso el Estado lo entrega. Para entregarlo necesita un puntaje de 800 puntos porque se requiere que a la educación vengan los mejores los mejores chicos. Estudiantes, aparte de que la universidad es gratuita, reciben todos. $800. No, 350 mensuales. $50 mensuales para sus gastos. Vivienda, alimentación, todos nuestros estudiantes. O sea, la persona que tiene cero recursos,
de una familia muy humilde, muy pobre, sus hijos pueden ir a la universidad, sí, porque la universidad les da esa diferencia. ¿Cuánto cuesta la universidad? ¿Cuál es tu presupuesto, Freddy? En este momento tenemos un presupuesto de 24 millones. La universidad, ¿anuales? Anuales, sí. Pero la universidad ha sido diseñada para culminarla en 430 millones. El campus cuesta alrededor de 154 millones, toda la construcción del campus. En realidad es una cifra mínima con respecto a todos los programas que nosotros tenemos. Yo lo que le quiero decir a todo el pueblo ecuatoriano es que la Universidad Nacional de la Educación es un sueño hecho realidad. Un sueño, el Papa Francisco decía en una ocasión que todo lo que hagamos en la educación es una apuesta por la esperanza. Y creo que en eso consiste nuestro trabajo dentro de la educación. Mejorar los docentes. Estamos hablando de casi más de 8.000 profesores de las nacionalidades y pueblos de este país que no tienen ni siquiera el bachillerato o máximo la licenciatura. La universidad fue constituida también para mejorar eso en la línea de las cosmovisiones. Comenzando por el fortalecimiento de las lenguas, porque hay un instituto que estamos creando para fortalecimiento de las 14 lenguas. Entonces es un espacio maravilloso para innovar, para crear, para apostarle en realidad a la transformación profunda de este precioso país. Dime una cosa, Ecuador ha hecho una enorme inversión en educación. Se ve las escuelas del milenio, los IBBs, una transformación enorme. Pero también, y tú como colombiano nos puedes decir, se dice que los maestros ecuatorianos son de los mejor pagados. En relación a Colombia, por ejemplo, ¿cuánto gana un maestro cuando comienza a trabajar en Ecuador? Un maestro recién graduado que comienza su primera tarea. ¿Y cuánto gana en Colombia por la misma situación? En la universidad los docentes que menos ganan son $2.700. Les exigimos algunos... No te digo a la universidad, pregunto al profesor de colegio, al profesor de escuela. Sí, estamos hablando... El básico con el que ingresa ahora un docente son $817. Eso es para comenzar, el para básico. Iniciar la carrera. ¿En Colombia cuánto gana en dólares un profesor? De escuela, de colegio. Creo que la cifra es más o menos igual en Colombia con respecto en comparación con el dólar, ¿no? No cambia demasiado. Son todavía sistemas que necesitan mucho mejoramiento en este campo. Pero lo preocupante, además de la parte económica, es que las cifras que hemos tenido desde el inicio de este proceso son cifras preocupantes en cuanto a la calidad, es decir, en cuanto a la suficiencia de un maestro. Esa realidad es la que estamos transformando, por eso la UNAM... Pero explícanos un poco, ¿cuál es el problema? El problema está en que todavía, por ejemplo, hay un porcentaje de casi más del 20% de maestros dentro de este gran espectro de los 156.000 que no tienen un posgrado, no tienen una maestría. Y la oferta no es suficiente dentro de las universidades ecuatorianas. La UNAE está pensada también para brindar posgrados, ¿no? Posgrados de formador de formadores, posgrados de auditores, para directivos, porque nosotros estamos convencidos que no es solamente formar el nuevo docente, sino también crear una nueva mentalidad en quienes dirigen la educación en este país. Ha habido áreas, yo no sé, tú nos puedes complementar esto. Dime, le quería decir. Yo quería acotar con respecto a la formación docente. Hasta hace 7 años, quien quería acceder a una maestría o a un doctorado tenía que asumir el costo. Ahora hay una gran diferencia porque los docentes pueden acceder a maestrías de alto nivel en universidades nacionales muy calificadas, internacionales también, sin que les cueste un centavo. Entonces, yo creo que en ese ámbito se ha trabajado y está trabajando mucho por la formación docente del Ministerio de Educación. Al respecto, lo que dice Nelly, nosotros...
Hemos firmado un convenio con el ministro de Educación para el próximo año formar 4.600 docentes en una maestría con doble titulación en la UNAE y con 3 universidades internacionales de prestigio, ¿no? En esta línea de mejorar lo existente. Claro, por ejemplo, yo creo, puede haber en muchas materias, pero yo creo que una de las más claras era el tema del inglés. Era un desastre, un desastre. Es decir, se estudiaban años de inglés y el chico se graduaba y a veces de universidad y no podía hablar inglés. Desde luego, así era. O sea, una falencia. ¿Por qué? ¿Cómo pudimos vivir tanto tiempo con un sistema educativo tan débil? Yo creo que posiblemente sí pasa por la falta de formación del docente. Ahora con el programa de los Go Teachers estamos viendo en muchos colegios cómo ha venido a renovarse la enseñanza del inglés y ya se puede empezar a garantizar que luego de tu bachillerato ya sales hablando inglés. Lo que no pasaba antes, eran 12 y hasta 13 años de la universidad, porque recuerda que teníamos que aprobar en la universidad el inglés y no hablábamos inglés. Entonces ahora los chicos sí están garantizándose en cuanto a tener un maestro que es formado en el extranjero, que el gobierno está enviándoles a que se formen en el extranjero. Esa es la beca para los Go Teachers. Regresan a devengar su beca y pues ya están prestando sus servicios en instituciones fiscales. Y qué bueno que la carrera que vamos a abrir en abril, que es para formación de profesores de inglés, pueda ser ya un lugar desde el Ecuador donde podamos formar los docentes que necesita este país para que sea un país no solamente bilingüe, sino trilingüe. Pero eso va acompañado también del quichua, es una de las lenguas que estamos Tenemos, Gabriela me dice 1 minuto, tienen que cortar en 1 minuto, en 15 segundos, ¿qué hay que cambiar? Lo más importante que hay que cambiar en la educación en el Ecuador, una cosa. Una cosa sería como la estructura de pensamientos que prácticamente nos dejen o nos quiten el significado propio de la educación. Por ejemplo, ideas que están caducadas, ¿no? Más bien tenemos que innovar, proponer. Creo que esa es una de las principales cosas. Un cambio en la forma de ver la vida, de la estructura del pensamiento. ¿Tú? Yo creo que... Uno solo, cortito. Sí, la transformación fundamental acá tiene que ver con la diferencia entre lo público y lo privado en la educación. Ecuador tiene un sistema público de educación de altísima calidad. ¿Pero qué es lo que hay que cambiar? Que cada vez más ese sistema... O sea, que el privado llegue a ser tan bueno como el público. No, yo creo que aquí lo importante tiene que ser en relación con la apuesta por el buen vivir, es decir, pasar de sociedades postcapitalistas a tener estar más enganchadas con esto que se llama el buen vivir o los buenos vivires de los pueblos. Qué bonito escucharle a un colombiano hablar tanto del buen vivir, ¿no es cierto? Es que el buen vivir se está regando, ¿ah? Se está regando por muchos países, es algo muy interesante. Y para ti, lo más importante, así me hacen, mire. Si pusieran las cámaras, todo el mundo, tengo como 10 tijeras, me dicen ya corta todo el mundo. Rapidísimo, solamente perder el miedo a crecer frente a la evaluación. A veces nos sentimos devaluados, tenemos temor, nos resistimos, pero creo que esa cultura es importante porque rendimos cuentas. Entonces hay que transformar el pensamiento, hay que perder el miedo y hay que aplicar realmente el buen vivir. Muchísimas gracias por su nueva compañía a este acuerdo para el buen vivir.